Hola, buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente, gracias a la invitación de Gavina, y que se abran foros como este para poder indagar, explorar y compartir más sobre nuestras experiencias comunes en relación a la atención plena. Y pues elegí el tema de emociones, concepto y manejo de las emociones, porque veo que es algo que está todavía muy ambiguo y que a veces genera un poquito de confusión. Entonces, lo que pretendo con la exposición es aclarar lo que serían los conceptos que están alineados con la atención plena, tanto de la psicología como de la neurología, y lo que se ha desarrollado dentro de la investigación contemplativa. Eh, Básicamente, las emociones a veces tienen una confusión con lo que serían, si son algo mental o es algo fisiológico. Muchas veces se piensa que es algo solamente psicológico, que es algo de una experiencia solamente psicológica o mental, que hay estados mentales que están, digamos, separados de lo que sería el aspecto fisiológico. Y bueno, dentro de lo que es el estudio, el campo de estudio de la psicología y lo que sería la psicología fisiológica, pues sabemos que hay mucha respuesta también fisiológica al respecto. Entonces, en este rubro tienen que contemplarse ambas, ¿no? El aspecto mental y el aspecto fisiológico. Entonces, básicamente, en nuestra orientación, si es que logran arreglar la proyección, pues nuestra orientación es ir definiendo poco a poco cómo es que estos conceptos de la psicología y la fisiología se van aunando a lo que serían los conceptos de la atención plena. Cámbiala tú, por favor. Gracias. Ok, empezaremos con una definición sobre la etimología. Creo que es muy importante a veces definir muy bien los términos de los que estamos hablando y tener un concepto, pues digamos, común. La etimología de emoción proviene de emotionis, que proviene también de movere, que se refiere a lo que es el movimiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de emoción, estamos hablando de movimiento. Las emociones literalmente nos ponen en movimiento. Siguiente. Definiendo un poco más sobre lo que serían las emociones, consideramos en psicología dos aspectos básicos, que es lo que comentaba hace unos momentos. Un aspecto que sería el mental y otro aspecto que sería el fisiológico. Los estados mentales o psicológicos en los que existe incitación o agitación. Esa es una forma también de entender la emoción. Es decir, que hay algo que incita un movimiento mental, por un lado. Esto va a generar conductas de respuesta activadas por redes asociativas de memoria. Es decir, que la respuesta emocional está relacionada directamente también con la forma o las interpretaciones o el contexto personal en que tengamos nosotros. Por otro lado están los estados fisiológicos, que involucran los campos sensoriales y la respuesta del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Es decir, que hay toda una serie de respuesta fisiológica ante los estímulos. En este aspecto, pues hay incluso respuestas de las cuales no somos conscientes, que simplemente se traducen al cuerpo. Podríamos entender entonces que la emoción, que es movimiento, y es un movimiento de reacción hacia un estímulo sensorial que prepara al cuerpo y a la mente para actuar en relación hacia algo. Siguiente. Ahí está. Consideramos diversos factores. Por un lado, lo que sería la agitación sensorio-perceptual que afecta directamente el estado de atención hacia un estímulo determinado, la significación del objeto relacionado al estímulo y la predisposición, tendencias cognitivas, emocionales, como los sistemas de creencias asociados a la interpretación del individuo. Esta agitación, que es de lo que hablaba hace un momento, es la capacidad que tenemos nosotros de captar estímulos y que va entonces a hacer una percepción y una configuración de nuestros sentidos captando un estímulo y de un objeto en particular. Ese objeto puede ser un objeto concreto
o un objeto abstracto, pero va a generar en nosotros una reacción también y un significado. O sea, es decir, que siempre la respuesta emocional va a tener una relación con un significado. Por lo tanto, también tiene una relación intrínseca con aspectos cognitivos, emocionales, la historia personal y creencias, interpretaciones, etc. Parece que ya funciona. Ok, vamos a estudiar un poquito lo que serían las emociones desde el punto de vista de Paul Ekman, que es quien está en la foto. Paul Ekman es un investigador muy prominente sobre las emociones y sobre lo que serían las emociones básicas y las emociones en el sentido de la manera en que se expresan. Él estuvo estudiando diferentes sociedades y tribus, especialmente en Nueva Guinea, hizo mucha investigación sobre la forma en que se expresan las emociones. Entonces tiene mucho que ver con lo que sería la gestualización, la respuesta muscular del rostro y cómo se gesticulan los diferentes tipos de emociones y cómo se parecen unas a otras. Entonces él, a partir de todas sus investigaciones, pues genera esta definición como emoción, que sería un proceso, una particular forma de apreciación automática influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en el que sentimos que algo relevante afecta nuestro bienestar, dando pie a una serie de cambios psicológicos y conductuales para lidiar con la situación. En este sentido, pues, nuevamente estamos viendo aquí todo lo que hemos heredado nosotros como sistema nervioso, como seres humanos, y que tenemos la capacidad de traducir las emociones de determinada manera, pero aparte no solamente este aspecto evolutivo, sino también un entorno y un contexto personal, que tiene que ver también obviamente con la cultura. Cuando sentimos entonces que hay algo que en esta experimentación de información momento a momento genera algo que para nosotros es relevante, es cuando viene la atención hacia ese estímulo y una respuesta emocional hacia ese estímulo, dando pie entonces a una serie de cambios psicológicos y conductuales que están preparados para responder a esa situación en particular. Aquí cabría mencionar que las emociones entonces, al ser una reacción en un momento dado en ciertas situaciones, solamente tienen una prevalencia momentánea, es decir, que no se extienden demasiado tiempo, solamente se llevan a cabo para lidiar con una situación en particular que se esté dando en ese momento. Así lo hemos visto o se puede ver, digamos, en los mamíferos, en algunas otras especies, en las cuales ante una amenaza hay una respuesta directa, ya sea de ataque o huida, pero cuando esa amenaza desaparece, pues ya no hay por qué seguir reaccionando a ello. Sin embargo, el ser humano, siendo un ser más complejo y que tiene también muchas ideaciones, pues queda rumiando de alguna manera la emoción, es decir, que por medio de ideaciones puede prolongar la prevalencia de las emociones. Entonces podríamos decir que el ser humano es un animal rumiante emocional. Ok, vamos a ver un poco sobre lo que sería la clasificación de las emociones. Las respuestas emocionales básicamente nos orientan hacia aproximación o retirada o rechazo. Esta digamos que sería la primera clasificación. ¿Qué tipo de emociones nos aproximan hacia el estímulo o qué tipo de emociones nos producen rechazo? Pensemos en un objeto que nos genere algún tipo de emoción de aproximación o rechazo. Traigan a su mente la imagen de un oso y piensen si esa imagen les produce rechazo o les produce aproximación. Ahora levanten la mano, ¿quién diría que produciría rechazo un oso? Ok. ¿Aproximación? Ok. Está muy dividido, ¿no? Y depende mucho también de qué oso tengamos en mente, ¿cierto? Si fuera algo así, un oso de peluche, o si fuera algo así, tal parece que depende de dónde esté el oso, arriba o abajo, ¿no? Y de qué tan agresivo parezca. Se volvió loco esta cosa. Sí, regresa, porfa. Ahí, gracias.
Ok, se consideran las emociones básicas o primarias como una clasificación, una segunda clasificación, aquellas que consisten en emociones básicas que experimentamos y podemos reconocer en otros e incluso en otras especies de mamíferos. En este rubro hay mucha discrepancia, digamos que no hay un consenso específico sobre lo que serían las emociones básicas. Unos dicen que son unas, otros otras, unos añaden más, etc. Pero coinciden en algunas que están aquí expresadas. El primer rostro, ¿qué tipo de emoción sería? O sea, está acá. Enojo, exactamente. Sorpresa sería este acá. Ujú. Después este, asco o disgusto. Este aquí, miedo, alegría, tristeza y bueno, sorpresa, ¿no? Y hay otros que añaden aún otras más. Estas coinciden un poco con los monitos de Intensamente, pero por favor no se confundan, no tienen nada que ver. Ok, las emociones básicas podemos reconocerla entonces por la forma en que se expresan. Hay estudios en los cuales incluso se descubre que hay animales, aparte de los primates, que pueden leer la expresión emocional. No solamente en poder reconocerla, sino también vivirla. O sea, es decir, que hay una integración, una información sensorial y una percepción interna coherente con la emoción. En el caso de estos estudios, los perros, al observar las facciones o la expresión de sus amos, podían entender si había enojo, si había tristeza, si había alegría, y los perros correspondían a ello. Entonces hay varias especies de animales mamíferos, particularmente primates y bueno, los caninos, pero también hay otras especies en las que se ha descubierto que el reconocimiento emocional está un poco más allá de lo que habíamos pensado y también que compartimos con ellos varias emociones, ¿no? Incluso podemos ver formas de gesticulación muy similar. Aquí vemos a un primate y un humano con una gesticulación quizás expresando tristeza y algo de reflexión, ¿no? No sabríamos que podría estar reflexionando el primate si sobre la carencia de bananas o... Pero la expresión es igual, no sabemos qué está pasando en su mente, pero está expresando una emoción que podríamos considerar similar. Aunque no hay un consenso entonces único que establezca las emociones básicas, se coincide en el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría y el afecto, o amor o ternura. Algunos añaden la sorpresa, el disgusto, la anticipación y la confianza. Podríamos también entender que las emociones se comportan a veces como si fuera entonces una paleta de colores, donde tenemos nuestros colores primarios básicos y sus diferentes tonalidades, intensidades y combinaciones. Este es lo que sería la rueda de colores emocionales de Puchlik, y él propone justamente estas emociones básicas que serían expresadas aquí en este rubro, y sus diferentes intensidades. Hacia el centro es una emoción más intensa y hacia afuera una emoción más leve. La misma emoción pero con diferentes intensidades, digamos. Por otro lado, tenemos lo que sería la combinación de estas emociones y la generación de otras emociones relacionadas, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entonces, que, por ejemplo, la aceptación y la aprensión generan sumisión, la serenidad y la aceptación, amor, serenidad e interés, optimismo, y así cada una va generando diferentes disposiciones. No vamos a ahondar mucho más en esto porque es algo amplio, pero es una forma interesante de entender las emociones, como si fuera una paleta de colores que podríamos intensificar en su tono, combinarlas y entender que las emociones no vienen aisladas. O sea, no son como solamente la emoción del enojo, sino que atrás del enojo viene a veces un tinte de tristeza. Entonces podemos entenderlo así en nuestra propia experiencia. A mí me gusta mucho la imagen de entender las emociones también como si fueran ríos de nuestra mente. Ríos que fluyen, es decir, una energía psíquica que está fluyendo constantemente
y que hay veces en que es más intensa y otras veces en que es más pacífica, pero que está ahí constantemente, es como parte de nuestra interpretación de las cosas, parte de nuestra relación con las cosas. Incluso ahora podríamos decir que en este auditorio, pues cada uno de nosotros tenemos una cierta intención emocional, quizás muy leve, quizás es muy tenue y pacífica, pero que alguna experiencia puede intensificarla. Y podremos tomar esta analogía también como pensar que una experiencia que puede intensificar la emoción puede hacer también que este río se desborde. ¿Y qué pasa cuando un río se desborda? Genera caos alrededor, rompe cosas, ¿no? Entonces podríamos decir que cuando tenemos emociones muy fuertes, eso pasa también con nuestro estado mental y pasa también con nuestra conducta. De alguna manera también podríamos pensar en que se pueden poner diques o se pueden encauzar este río. Y para poder hacerlo es justamente parte de las aplicaciones de la atención plena. ¿Cómo es que nosotros podemos encauzar el río? No podemos pensar en reprimir el cauce del río, porque es como si quisiéramos nosotros simplemente pararlo, y no, es algo que tenemos que entender que fluye, la emoción fluye y siempre va a tener que fluir. La manera en que nosotros podemos encauzarla es haciendo diques y hacerlo con entendimiento. Ahora pensemos, si este río está desbordado, si nuestras emociones están desbordadas, ¿podríamos hacer algo con ellas en ese momento? Difícilmente, porque viene toda esta torrente de río y si nosotros queremos parar eso sería algo ridículo y hasta peligroso, ¿cierto? Entonces, la forma en que nosotros podemos hacerlo es cuando el río está más pacífico. Por eso justamente vamos a ir viendo más adelante cómo se van a ir aplicando las técnicas de atención plena para poder ir entendiendo el cauce del río, de esta torrente, de esta corriente emocional y cómo podemos encauzarla. Y a partir de poder encauzarla y poder dirigirla, cuando corre con más fuerza va a poder tener también una vertiente distinta. Podemos orientar nuestra respuesta emocional de distinta manera. Siguiente. Ok, vamos a analizar algunas paradojas en las emociones humanas. Ok. La emoción es un estado biológicamente evolutivo orientado a la supervivencia y a la adaptación. Sin embargo, puede desencadenar respuestas tanto benéficas como perjudiciales. Podemos entender entonces que el origen de la emoción es supervivencia y adaptación. ¿Estamos de acuerdo? Y podríamos pensar, entonces es algo positivo, o sea, somos así seres evolucionados, que entonces tenemos todo este contexto y este servicio de las emociones como para nuestra supervivencia. Sin embargo, hay veces en que es contraproducente. Tenemos, por ejemplo, la emoción del enojo. Unos pensarían que la emoción del enojo es algo destructivo o negativo, y no necesariamente. Originalmente, el enojo es una respuesta hacia algo que consideramos amenazante y necesitamos defender o poner límites. Si no tuviéramos esta energía del enojo, pues tampoco podríamos tener la energía o haber tenido la energía de ir a cazar un mamut, por ejemplo. En este caso, pues esta expresión que estamos viendo ahorita en la pantalla, pues es una expresión de poner límites, ¿cierto? Y se tiene que hacer con esta firmeza. Podríamos decir que es una emoción que nos produce una consecuencia positiva. Pero ¿qué pasa también cuando esa emoción se contrae y se genera, por ejemplo, rabia, y se reprime o se genera hacia nosotros mismos enojo? Sería algo contraproducente, ¿cierto? Entonces, habríamos que entender esta paradoja. Las emociones son muy útiles, pero también es muy útil saber cómo encauzarlas, y no solamente decidir por ellas, ¿no? O más bien dejar que decidan por nosotros, como si fuera algo realmente deseable. Bueno, muchas personas dicen, hay que seguir tus instintos, sigue tus instintos al extremo, sé emocional, ¿no? Y sin embargo, hay veces en que eso nos puede llevar a recovecos y a situaciones contraproducentes.
Las emociones, otra de las paradojas, es que están diseñadas para generar reacción hacia el estímulo, como habíamos visto, sin vincularse con el proceso del análisis. El proceso del análisis sabemos que es algo mucho más lento, es un proceso que requiere más tiempo que la emoción. La emoción es directa, el sistema límbico actúa de una manera directa y rápida. Ya cuando hacemos consciente esto, ya pasó. No podemos nosotros hacerlo así como pensar sobre cómo vamos a actuar. La emoción está ahí y entonces a veces nos rebasa hasta que lo hacemos consciente. Entonces la manera de encauzarla no es razonando. Es decir, no podemos nosotros dirigir nuestras emociones por medio de la razón, sino más bien entenderlas desde otra forma, digamos que el análisis se hace de manera retrospectiva, no en el momento. En el momento el análisis no nos va a servir de mucho, porque la reacción va a estar ahí. La imagen que estamos viendo ahí es de una pintura sobre Ícaros, cuando decidieron salir del laberinto. Si recuerdan, ponen plumas y pegan las plumas con cera. Y el padre le dice, no te acerques mucho al sol porque se derrite la cera. Pero el otro, emocionado por acercarse y volar más cerca del sol, se derriten la cera de las plumas, se desprenden y caen. Entonces, bueno, las emociones a veces son algo así. Si están diseñadas para eso, tenemos que entender que son así y que podemos nosotros orientarlas desde otra perspectiva o desde otra... No pelearnos con ellas, pero entender que surgen y que podemos nosotros entenderlas a posteriori o en retrospectiva, porque tienen mucho que ver con el pensamiento. Vamos a ir viendo más adelante eso. Ok, otra de las paradojas es que... A ver, siguiente, una más. Eco, ahí está. Las emociones son naturales y comunes a todos, pero son identificadas y condicionadas culturalmente. Son algo que son, digamos, naturales porque son propias de todo ser humano, de los mamíferos también, pero no son siempre iguales, no siempre se manifiestan igual. Y hay veces en que se condicionan unas o se identifican otras en diferentes culturas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, imágenes de la cultura occidental por un lado, y imágenes de las culturas, es la Polinesia y Nueva Guinea, donde su forma de relación también hace que se refuercen otro tipo de expresiones emocionales. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en emociones que nosotros no logramos identificar o que no tenemos identificadas, pero que en otras culturas sí. Es el caso del Schadenfreude, que es una emoción en alemán que no tiene una traducción ni en el inglés ni en el español, que significa que es el gozo de ver el infortunio de alguien más. Ese sería ese tipo de emoción. Es como el jaja de los Simpsons, ¿lo ubican? Ese es el Schadenfreude, y ese no tenemos nosotros manera de poder expresarlo, pero existe. Alguna vez quizás lo hemos experimentado. Pero igual también, por ejemplo, en Japón hacen alusión a otro tipo de emoción que le llaman amoa, que es el placer de la codependencia. O sea, tener una relación codependiente es algo muy placentero, y entonces ellos lo identifican, tienen un nombre para eso. De esa misma manera hay muchas otras emociones que están identificadas y por lo mismo se refuerzan en diferentes culturas. Ok, otra de las paradojas de las emociones humanas es que el mundo de las emociones sigue siendo incomprendido y regularmente se percibe como una caja negra. Algo pasa allá adentro, no sabemos qué pasa, pero pasa algo, y se tiende a reprimir o se tiende a la catarsis entre estos dos extremos. O sea, por un lado es muy común que haya represión de las emociones, y por otro lado también en psicoterapias humanistas se tiende mucho a la catarsis, como si eso fuera también a solucionar el aspecto o los conflictos emocionales. Ambos extremos en realidad no trabajan
con el origen y con la fuente de la emoción. Habría que entenderlas. Entonces vamos ahorita a analizar más cómo se pueden regular estas emociones, cómo podemos entenderlas de una perspectiva en que podamos trabajarlas. Ok. Consideremos los sistemas de regulación que plantea Gilbert, un psicólogo, que serían la regulación emocional, están establecidas por nuestra historia evolutiva, personal, para regular funciones básicas de las emociones en relación con la información que obtenemos momento a momento en nuestro ambiente y que ponen en movimiento estrategias motivacionales. Todas estas estrategias están condensadas en cada uno de estos sistemas. Tenemos el sistema de alerta, sistema motivacional y sistema de relajación, que son diferentes. Cada uno de estos sistemas va a conllevar diferentes tipos de emociones. Vamos a ir viendo una por una. El sistema de alerta está dirigido a identificar riesgos potenciales en el medio ambiente, que pueden ser una amenaza. Se asocian con emociones de ansiedad, enojo, disgusto, miedo. Entonces, básicamente es, chico, estás en problema, corre, sálvate, ¿no? No tienes tiempo de otra cosa, o hasta el muerto. Entonces, básicamente, ese tipo de emociones es lo que nos genera este sistema de alerta. Estamos expuestos a este sistema, pues más cuando estábamos en un sentido de supervivencia, como para ir a cazar, por ejemplo, un mamut o tu comida, que no te vaya a comer tu comida y que tú puedas cazarla, ¿no? Entonces, en ese entonces en que podíamos nosotros estábamos expuestos más a este tipo de peligros, era un sistema que tenía una función más lógica. Ahora, en realidad, aunque vivimos amenazas latentes, en realidad no todos los días estamos viviendo estas amenazas. Muchas veces está en nuestra mente. Estamos, aparte de generar una civilización también supuestamente, es generar también condiciones de mayor seguridad. Entonces, eso también tiene sus asegúnes, ¿no? Pero pensemos entonces qué cosas realmente consideramos amenazantes desde fuera y qué cosas son amenazantes porque así las interpretamos como una amenaza, ¿no? Otro tipo de sistema sería el motivacional, que regula las emociones y motivaciones orientadas no solo a la supervivencia, sino a la búsqueda de satisfacción y bienestar, como el alimento, oportunidades de apareamiento o de tener pareja, alianzas, refugio, etc. Y bueno, esto estaba yo viendo si era políticamente correcto poner esta imagen aquí, pero pues es básicamente algo que buscamos todos, pero podemos cambiarla por esta. Finalmente, una hamburguesa también es algo que nos incita a ese tipo de emociones. Estamos buscando la satisfacción de alguna manera. Y observemos el tipo de emociones que nos genera en la búsqueda de placer o satisfacción. Tenemos entonces el siguiente sistema, que es el de la relajación, relacionado con cualidades emocionales de satisfacción, seguridad, calma y placer. Ya una vez que no tenemos amenazas alrededor, que estamos satisfechos en nuestras necesidades básicas, podemos relajarnos. Y entonces eso también es parte de lo que sería la salud emocional, buscar la respuesta de relajación y no solamente la respuesta de supervivencia. También podemos pensar en esto. Keep calm and survive school, tanto para maestros como para estudiantes como para maestros. Manténganse calma y sobrevivan a la escuela. Ok. Analicemos ahora un poco más sobre lo que sería la interpretación y la reacción emocional como actividades de nuestra mente, que esto es lo que nos va a llevar también a poder entender cómo trabajar las emociones desde la perspectiva de la atención plena. La reacción emocional no está relacionada inherentemente al estímulo, la generamos nosotros a partir de nuestra interpretación. Es decir, que nosotros primero interpretamos, tenemos un nivel cognitivo primario antes de poder generar la emoción. Hay un nivel de percepción, un nivel de desarrollo, procesamiento perceptual necesariamente para poder generar una emoción. Es falso, es una falacia pensar en esto que dicen sobre el miedo a lo desconocido. Creo que hemos oído de eso, ¿no?
Sin embargo, es una falacia en realidad. Se tiene miedo a lo que se conoce, porque ya se genera justamente una actitud hacia ello. Ya sabemos de qué trata, ya genera en nosotros esa reacción. Hacia lo que no conocemos no podemos tener una emoción. Por lo tanto, sí se considera que primero hay un nivel cognitivo primario, un nivel de interpretación primario, antes de que exista una respuesta emocional. Tan es así que, por ejemplo, esta imagen, pues si la ven inmediatamente podrían pensar que son las ramas de un árbol. Tan solo unos segundos después te das cuenta que forma una silueta humana. Eso es parte de la percepción, el poder hacer un cierre de figura, tener una constancia de la forma y poder tener una forma de identificar lo que estás viendo. Dentro de lo que serían las actividades de nuestra mente, pues está la evocación por medio de la asociación a nuestros recuerdos, a una plática, a la imaginación, el pensamiento. Es decir, que a partir de nosotros recordar un estímulo, podemos nosotros generar también una respuesta. La respuesta emocional no está supeditada entonces al estímulo, podemos evocarla. Ya sea podemos desde poder hacerlo viendo una película, o viendo la emoción en alguien más, o recordando algún evento. Si nosotros recordamos algún evento, podemos traer a nuestra mente ese evento y la respuesta emocional también. Y esto es parte también de por qué se considera que la emoción es una actividad importantemente mental, ¿no? Ok, en la psicología de las emociones desde la perspectiva contemplativa, considera muchos de esos aspectos que ya se analizaron desde lo que sería el contexto psicológico, neurológico, pero todos estos aspectos que vamos a analizar están siendo considerados desde lo que sería la perspectiva de la contemplación o la meditación. Se considera que las emociones son un componente de los estados mentales, es decir, la emoción en sí no existe por su lado, sino que es un componente que se integra y tiene una sinergia con otros. De tal manera que si no existieran esos otros componentes, la emoción tampoco. Eso es lo que se llaman los factores mentales, que están hasta abajo, que son sensación, discriminación, volición, atención y contacto. Desde la perspectiva budista, básicamente, se considera que las emociones son parte de todo este aspecto del estado mental, que no están aisladas, es decir, que no tienen siquiera en el budismo un concepto de emoción como la tenemos nosotros en la psicología. Para ellos es un componente de estados mentales, que está ligado a lo que sería la sensación física y la sensación mental, la parte cognitiva, la voluntad, la forma en que estamos dirigiendo nuestra atención y la forma en que hacemos contacto consciente. Entonces, eso es básicamente así como el contexto en el que se maneja en la contemplación. Ok, bueno, básicamente esto es como una vertiente de lo que ya vimos y que tiene coincidencia con lo que sería el contexto contemplativo. Analicemos un poquito más también sobre cómo trabajan la meditación con algunos aspectos emocionales que pueden verse a nivel neurológico. Se ha visto muchos estudios que han dado resultados positivos y evidencian que la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral son influenciadas por la meditación, se ven activadas por la meditación. En este caso vamos a analizar un poquito más de cada una de ellas. Sabemos también que las emociones tienen mucho que ver con la amígdala, que es como un sistema de alerta en el cual se despierta la respuesta emocional. Tenemos por otro lado lo que sería la amígdala en relación con el hipocampo, que es como un baúl de recuerdos, donde nosotros estamos sacando asociación de memoria constantemente, y por otro lado se vincula a lo que sería la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior es básicamente un filtro precognitivo de lo que serían las memorias o la asociación. A partir de esta formación, nosotros podemos analizar de una manera más rápida
si lo que estamos experimentando es un conflicto o es amenazante o no. Entonces, estos dos aspectos, tanto lo que sería el hipocampo que guarda memoria y la corteza cingulada anterior, funcionan en relación con la amígdala para ir regulando la respuesta emocional. Este se queda dormido porque básicamente es el de los procesos superiores, el análisis, que para entonces en la respuesta emocional no nos va a importar tanto, ni a las emociones tampoco le importan tanto, ya está ahí. Pero en esta parte, esta sí es importante, porque nosotros vamos a ir generando directrices y motivaciones que se van a quedar instaladas en esta parte, que al momento en que se activa la amígdala, va a recurrir innecesariamente o de una manera más rápida que a lo que nosotros pensamos. De esta manera es que se puede traducir una forma de canalizar la emoción de una manera analítica, pero no directa. Bueno, aquí exponemos básicamente lo que hace la corteza cingulada anterior, asociada con funciones correlacionadas con experiencia consciente. Tiene mucho que ver con los procesos de atención consciente, justamente lo que hacemos en atención plena. Detección y monitoreo de conflictos. Al detectar un conflicto, la corteza cingulada anterior provee de pistas a través de las cuales el cerebro genera una resolución para el conflicto. Se cree que las variaciones de los niveles de dopamina influyen en la optimización de este filtro, proveyendo de expectativas acerca de los resultados de un evento. Es decir, que tiene también una mayor capacidad de poder tener diferencias o poder notar las diferencias y generar otro tipo de respuestas. Estudios sugieren que los meditadores poseen una mayor activación de la corteza cingulada anterior, lo que implica una mayor regulación emocional y el replanteamiento del conflicto. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, asociada a los procesos del pensamiento, el análisis, la planeación, la ejecución y la conducta dirigida. Es una parte clave en la integración de la actividad de diferentes partes del cerebro. A partir de ahí estamos integrando muchos otros procesos del cerebro. A través de las prácticas de meditación analítica, se activa y se refuerza el pensamiento cognitivo implicado en el procesamiento cognitivo, implicado en la regulación emocional. Entonces, básicamente con estas dos áreas, nosotros podemos generar realmente cambios e influir en nuestros estados emocionales de una manera indirecta. Hagamos una mirada a lo que serían las emociones desde la atención plena. La atención plena tiene como base la conciencia, lo que sería la capacidad, la facultad de ser conscientes, de darse cuenta. Desde esta base presenta maneras de explorar, entender y regular nuestros estados mentales y emocionales. La conciencia, momento a momento, nos da espacio y apertura con las cuales cultivar nuevas formas de relacionarnos con nuestras experiencias. Básicamente lo que hacemos desde la atención plena es generar curiosidad y espacio a lo que sucede en nuestros estados emocionales o nuestros estados mentales. Regularmente cuando experimentamos un estado mental, queremos huir de él, algún estado mental que sería conflictivo o que sería desagradable. Desde la atención plena nos permite el poder estar ahí, ser conscientes de ello y ser curiosos con ello, lo que nos da un espacio también de entendimiento. De otra forma, pues solamente estaríamos generando compensaciones. En la práctica de la meditación budista particularmente, no hay una alusión directa respecto a la expresión o la inhibición emocional. Ni siquiera está el concepto de emoción. Entonces dicen, bueno, ¿qué importa si la expresas o no la expresas? Lo que importa es lo que haces o cómo se abordan esas emociones a través de un proceso de autoconocimiento y el análisis diligente que permite el entendimiento de las emociones y el punto en que nos sobrepasan. O sea, poder entender las emociones justamente como una reacción, como algo natural que va a suceder, que va a estar ahí, pero que sí tienes tú también una implicación en ello. Hay veces en que estamos como muy expuestos a querer reprimir una emoción. Cuando la emoción surge, pues ya es como lo vimos, es como un río que se desborda. Y lo mejor que podemos hacer es simplemente notarlo. La forma en que lo trabajamos es primero notando el estado fisiológico.
porque es menos volátil que el mental. Entonces podemos notar en nuestro cuerpo cómo se siente esa emoción, cómo me estoy sintiendo en este momento. Y también qué tintes o qué matices hay en la mente en relación a esa emoción. Pero no reprimirla. Si algo dispara en ti la emoción del enojo, pues entonces lo mejor que puedes hacer es voltear a ver el enojo. No reprimirlo, está ahí, o el miedo, o la tristeza. Pero es también como cuando nos reímos. Pues cuando nos da algo mucha risa, nos carcajeamos, ¿no? No lo reprimimos. De la misma manera, que seamos así como abiertos a la experimentación emocional. También pensemos que las emociones son estos eventos que surgen, permanecen unos momentos y cesan. No permanecen ahí, no prevalecen, a menos que nosotros los rumiemos. Entonces básicamente tenemos que verlos con esa curiosidad y con esa apertura de decir, ¿qué está pasando? Bienvenida emoción, bienvenida tristeza que estás ahorita experimentando o lo que se esté manifestando. De esa misma manera tendríamos que ser curiosos con nuestras experiencias emocionales. Este es Shogyan Trungpa cuando era joven. No sé si se metía algo en ese entonces porque después se convirtió en un maestro muy prominente y Él es un maestro budista que tuvo mucha influencia en Occidente. De hecho, podríamos decir que es una de las vertientes principales que han traído el budismo a Occidente. Y él plantea lo siguiente: todo lo que vivimos en nuestra situación de vida, todo tipo de emoción que experimentemos es trabajable. La esencia inherente de las situaciones es trabajable y las circunstancias aparentes también son trabajables. Entonces, observemos las cosas así sin tirarnos, digamos, al drama o a la victimización. Observémoslo con curiosidad y como algo que se presenta en ese momento. Ok. Aspectos de la disciplina aplicados a las emociones, de la disciplina contemplativa. Se aplica lo que es la autoobservación de las condiciones emocionales o bien los estados mentales. El poder observarlos y poder ser conscientes de ellos. La regulación de la expresión emocional en el momento en que surge su manifestación fisiológica y conductual. El poder detectarlo y el poder ser consciente de ello. Y poder también regular nuestra conducta, porque una cosa es que experimentemos enojo y la otra es que reventemos las cosas, ¿no? Entonces podemos nosotros notar que está el enojo, hasta dónde podemos llevarlo y cómo una conducta tras otra puede generar más complicaciones. Entonces en ese sentido sí estamos haciendo una aplicación de restricción o regulación. Por otro lado, es lo que sería el desarrollo de nuevas disposiciones o motivaciones, sistemas de valores o directrices de mayor beneficio, que sería entonces el cultivo de emociones y de estados mentales más propositivos. Por un lado tenemos esta vertiente que sería el autoconocimiento y la autoobservación, la que sería también el poner los diques, que sería la restricción. Los diques de un río, para poder encauzarlos, se ponen, como había dicho, cuando está en calma. Cuando nosotros logramos poner la mente en calma y logramos analizar en retrospectiva nuestros estados mentales, tenemos mayor capacidad de entender opciones y poder entonces restringir, decir, bueno, por acá que no se vaya, y poder generar aparte también estados mentales más propositivos, particularmente relacionados a lo que sería la empatía y la compasión. Es importante también categorizar aquí la compasión como una forma de entendimiento del otro y una forma de interés en el otro. Interés en cuanto a que no hay que no experimente sufrimiento y que nosotros podamos ser de beneficio para esa persona. Cuando nosotros vemos a alguien sufrir, un animal, persona, anciano, y nosotros experimentamos la compasión, sería esta necesidad de decir, uy, esta persona está sufriendo, desearía que no sufriera, puedo hacer algo por ello o no. Entonces, básicamente, este surgimiento de compasión son estados mentales más propositivos que nos conectan con nosotros. Entonces ya no es una condición de indiferencia, sino si hay interés ahí. Podemos hacer algo directamente o no, hay interés. Este tipo de conductas entonces también nos lleva o nos orienta hacia los demás.
¿Ok? Es al revés, es para acá. Ok, el análisis budista o de lo que sería la meditación budista, se entiende el sufrimiento, la ansiedad y el dolor como dukkha y como parte de la existencia y sus condiciones. Podemos entonces entender que experimentamos tanto nosotros como los demás condiciones de sufrimiento, condiciones existenciales de dolor y sufrimiento, y que es algo común a todos y que hay quienes experimentan todavía más esas condiciones más precarias que nosotros. El entendimiento ulterior de esto en las situaciones de vida nos permite una perspectiva más amplia y más positiva que nos conecta también con los demás. Aquí tenemos, bueno, una imagen de gente caminando y gente que está pidiendo dinero, que es algo que vemos muy comúnmente. ¿Qué condiciones hay atrás de todo esto para que esto exista, para que esto lo veamos de una manera cotidiana? Es lo que tendríamos que pensar. Por otro lado, esa es una clase donde se está enseñando a los niños a meditar. El Dalai Lama considera que si nosotros enseñamos a esta generación, a los niños de 8 años, a meditar y pudiéramos abarcar a todos, en una sola generación terminábamos con la corrupción y la violencia. Eso suena quizás muy ambicioso, pero es posible. Ok, la orientación de los estados mentales es estados más positivos y la evitación de aquellos que son aflictivos no son meramente principios de conducta, no son directrices nada más, sino son temas de una metodología específica de la meditación y su integración a la vida cotidiana. La mejor manera de trabajar con la angustia existencial es con la compasión. Aquí brevemente voy a hacer alusión a un estudio que hizo Richard Davidson respecto a lo que sería la educación de la compasión en un plazo corto. Se intervino 2 semanas en el entrenamiento de la compasión con un grupo de estudiantes y la contemplación pues tenía que ver con la visualización del sufrimiento y deseando la liberación de ese sufrimiento de esa persona. O sea, consideramos esa persona está sufriendo, está experimentando algo desagradable y poco propicio y generamos en nosotros el deseo de que esa persona pueda verse libre de esas condiciones. Se trabaja bien contemplando a un ser querido, a uno mismo, a un extraño, una persona difícil, después abarcando a todos los seres. El fraseo más usado es que puedas estar libre del sufrimiento, que puedas experimentar regocijo, paz, que puedas estar bien. Y la instrucción era notar las sensaciones corporales y mentales, no solamente como algo meramente intelectual, sino realmente cómo te conectas con esa condición existencial de esa persona y con el deseo de que pueda cambiar y de que esa misma persona pueda generar otras condiciones más propicias para ella misma. Y bueno, hay veces en que veo todo nuestro trabajo de esta manera, o sea que hay una inercia terrible en nuestra cotidianidad, en la inercia de las cosas del mundo. Parece que es algo que es aplastante, que por más que hagamos, pues sigue habiendo una inercia de corrupción, violencia, tragedia, ambición, poder, etc. Pero también está por otro lado el potencial de la compasión, la bondad, el altruismo, y todo depende de la manera en que nosotros eduquemos las emociones. Consideremos entonces que si somos más los que estamos deteniendo esa enorme roca de inercia de cosas que se vienen encima, podemos hacer algo al respecto. Podemos pensar que podemos trabajar en relación a todo ello, pero a partir de nosotros mismos. Es ahí donde coincide o donde tiene su eje principal la atención plena. Es un trabajo estrictamente personal que después se ve también manifestado socialmente. Y pues pensemos que estamos aquí compartiendo un viaje juntos y que solamente tenemos esto. Y les dejo esta frase para que la lean de Albert Einstein, que sí considera ampliamente esta visión. Un ser humano es parte de una totalidad llamada por nosotros universo. Es una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Experimenta en sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto,
un tipo de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es un tipo de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y nuestra afectividad para algunas personas cercanas a nosotros. Nuestro objetivo debe ser liberarnos a nosotros mismos de esta prisión, ampliando nuestros círculos de compasión y abarcando a todos los seres vivos y a la totalidad de la naturaleza y su belleza. Muchas gracias. Para lidiar con una situación en particular que se esté dando en ese momento. Así lo hemos visto o se puede ver, digamos, en los mamíferos, en algunas otras especies, en las cuales ante una amenaza hay una respuesta directa, ya sea de ataque o huida, pero cuando esa amenaza desaparece, pues ya no hay por qué seguir reaccionando a ello. Sin embargo, el ser humano, siendo un ser más complejo y que tiene también muchas ideaciones, pues queda rumiando de alguna manera la emoción, es decir, que por medio de ideaciones puede prolongar la prevalencia de las emociones. Entonces podríamos decir que el ser humano es un animal rumiante emocional. Ok, vamos a ver un poco sobre lo que sería la clasificación de las emociones. Las respuestas emocionales básicamente nos orientan hacia aproximación o retirada o rechazo. Esta digamos que sería la primera clasificación. ¿Qué tipo de emociones nos aproximan hacia el estímulo o qué tipo de emociones nos producen rechazo? Pensemos en un objeto que nos genere algún tipo de emoción de aproximación o rechazo. Traigan a su mente la imagen de un oso y piensen si esa imagen les produce rechazo o les produce aproximación. Ahora levanten la mano, ¿quién diría que produciría rechazo un oso? Ok. ¿Aproximación? Ok. Está muy dividido, ¿no? Y depende mucho también de qué oso tengamos en mente, ¿cierto? Si fuera algo así, un oso de peluche, o si fuera algo así, tal parece que depende de dónde esté el oso, arriba o abajo, ¿no? Y de qué tan agresivo parezca. En nuestra orientación, si es que logran arreglar la proyección, pues nuestra orientación es ir definiendo poco a poco cómo es que estos conceptos de la psicología y la fisiología se van aunando a lo que serían los conceptos de la atención plena. Cámbiala tú, por favor. Gracias. Ok, empezaremos con una definición sobre la etimología. Creo que es muy importante a veces definir muy bien los términos de los que estamos hablando y tener un concepto, pues digamos, común. La etimología de emoción proviene de emotionis, que proviene también de movere, que se refiere a lo que es el movimiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de emoción, estamos hablando de movimiento. Las emociones literalmente nos ponen en movimiento. Siguiente. Definiendo un poco más sobre lo que serían las emociones, consideramos en psicología dos aspectos básicos, que es lo que comentaba hace unos momentos. Un aspecto que sería el mental y otro aspecto que sería el fisiológico. Los estados mentales o psicológicos en los que existe incitación o agitación. Esa es una forma también de entender la emoción. Es decir, que hay algo que incita un movimiento mental, por un lado. Esto va a generar conductas de respuesta activadas por redes asociativas de memoria. Es decir, que la respuesta emocional está relacionada directamente también con la forma o las interpretaciones o el contexto personal que tengamos nosotros. Por otro lado están los estados fisiológicos, que involucran los campos sensoriales y la respuesta del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino.
Es decir, que hay toda una serie de respuesta fisiológica ante los estímulos. En este aspecto, pues hay incluso respuestas de las cuales no somos conscientes, que simplemente se traducen al cuerpo. Podríamos entender entonces que la emoción, que es movimiento, y es un movimiento de reacción hacia un estímulo sensorial que prepara al cuerpo y a la mente para actuar en relación hacia algo. Siguiente. Ahí está. Consideramos diversos factores. Por un lado, lo que sería la agitación sensorio-perceptual que afecta directamente el estado de atención hacia un estímulo determinado, la significación del objeto relacionado al estímulo y la predisposición, tendencias cognitivas, emocionales como los sistemas de creencias asociados a la interpretación del individuo. Esta agitación, que es de lo que hablaba hace un momento, es la capacidad que tenemos nosotros de captar estímulos y que va entonces a hacer una percepción y una configuración de nuestros sentidos captando un estímulo y de un objeto en particular. Ese objeto puede ser un objeto concreto o un objeto abstracto, pero va a generar en nosotros una reacción también y un significado. Entonces, es decir, que siempre la respuesta emocional va a tener una relación con un significado. Por lo tanto, también tiene una relación intrínseca con aspectos cognitivos, emocionales, la historia personal y creencias, interpretaciones, etc. Parece que ya funciona. Ok, vamos a estudiar un poquito lo que serían las emociones desde el punto de vista de Paul Ekman, que es quien está en la foto. Paul Ekman es un investigador muy prominente sobre las emociones y sobre lo que serían las emociones básicas y las emociones en el sentido de la manera en que se expresan. Él estuvo estudiando diferentes sociedades y tribus, especialmente en Nueva Guinea, hizo mucha investigación sobre la forma en que se expresan las emociones. Entonces tiene mucho que ver con lo que sería la gestualización, la respuesta muscular del rostro y cómo se gesticulan los diferentes tipos de emociones y cómo se parecen unas a otras. Entonces él, a partir de todas sus investigaciones, pues genera esta definición como emoción, que sería un proceso, una particular forma de apreciación automática influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en el que sentimos que algo relevante afecta nuestro bienestar, dando pie a una serie de cambios psicológicos y conductuales para lidiar con la situación. En este sentido, pues, nuevamente estamos viendo aquí todo lo que hemos heredado nosotros como sistema nervioso, como seres humanos, y que tenemos la capacidad de traducir las emociones de determinada manera, pero aparte no solamente este aspecto evolutivo, sino también un entorno y un contexto personal, que tiene que ver también, obviamente, con la cultura. Cuando sentimos entonces que hay algo que en esta experimentación de información momento a momento genera algo que para nosotros es relevante, es cuando viene la atención hacia ese estímulo y una respuesta emocional hacia ese estímulo, dando pie entonces a una serie de cambios psicológicos y conductuales que están preparados para responder a esa situación en particular. Aquí cabría mencionar que las emociones entonces, al ser una reacción en un momento dado en ciertas situaciones, solamente tienen una prevalencia momentánea, es decir, que no se extienden demasiado tiempo, solamente se llevan a cabo. Hola, buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente, gracias a la invitación de Gavina, y que se abran foros como este para poder indagar, explorar y compartir más sobre nuestras experiencias comunes en relación a la atención plena. Y pues elegí el tema de emociones
concepto y manejo de las emociones, porque veo que es algo que está todavía muy ambiguo y que a veces genera un poquito de confusión. Entonces, lo que pretendo con la exposición es aclarar lo que serían los conceptos que están alineados con la atención plena, tanto de la psicología como de la neurología, y lo que se ha desarrollado dentro de la investigación contemplativa. Básicamente, las emociones a veces tienen una confusión con lo que serían, si son algo mental o es algo fisiológico. Muchas veces se piensa que es algo solamente psicológico, que es algo de una experiencia solamente psicológica o mental, que hay estados mentales que están, digamos, separados de lo que sería el aspecto fisiológico. Y bueno, dentro de lo que es el estudio, el campo de estudio de la psicología y lo que sería la psicología fisiológica, pues sabemos que hay mucha respuesta también fisiológica al respecto. Entonces, en este rubro tienen que contemplarse ambas, ¿no? El aspecto mental y el aspecto fisiológico. Entonces, básicamente,